Buenas noches a todos y bienvenidos a su grupo de oración, Sagrado Corazón de Jesús. Ahora vamos a hablar de un tema importante, determinante en nuestras vidas y en el acompañamiento espiritual que todos realizamos, y es sobre el suicidio. Y elegí el tema de suicidio. Cada uno es una tragedia porque es una tragedia no solo para los seres humanos que lo están viviendo, para la familia, sino que también para nosotros a nivel espiritual, lo que significa tener ese tipo de tragedia, tener ese tipo de dolor y lo que anticiparíamos nosotros también a nivel espiritual, ¿verdad? Lo que implica para nosotros el que uno de nuestras familias, uno de nuestras ovejas, uno de nuestros seres queridos, de los miembros de la comunidad esté pasando por esto o en algunos momentos haya pasado, que ya también lo vamos a conocer. Y es importante que conozcamos, creo que ahora ya han visto muchas veces ustedes a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ahora con lo del COVID ya es algo como muy conocido. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo y expresó que debido al COVID-19 iban a haber un aumento de suicidios y también un aumento en trastornos mentales. Los trastornos mentales son como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, trastornos de personalidad, todos esos iban a aumentar. Y también aclaró de que era importante para los gobiernos no dejar de lado la atención psicológica, aunque creo que no solo es importante la atención psicológica, sino que también algo fundamental que ya muy pronto lo va a inscribir el la OMS como parte de la salud es el área espiritual. Entonces también aquí debemos de incluirnos nosotros en el área espiritual y el acompañamiento que podemos hacer. Entonces hablaban que por el COVID vamos a tener un aumento no solo del número, sino de la severidad de esos problemas de salud mental, y uno de ellos es el suicidio, por los costos económicos, por los costos sociales que podemos tener. Entonces es importante que conozcamos cuáles son las cifras de lo que nos está pasando. Por ejemplo, se estima que 703,000 personas mueren por suicidio en el mundo cada año. Entonces sí es importante que podamos desagraviar el corazón de Jesús, de saber de cuántos no han querido vivir, de saber de cuántos han tenido esas dificultades también para poder vivir lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha dado en ese soplo de vida, y saber de que hay 703,000 personas anuales que mueren de eso. Y luego que más de una de cada 100 muertas se deben al suicidio, es decir, que de 100 personas, una o uno en la mitad se van a fallecer de eso. Es una cifra bastante alta. La tasa mundial de los suicidios, es decir, a dónde ocurre más, es más elevada en los hombres que en las mujeres. Y eso no se debe a que ellos tengan más intensidad de asesinarse, sino que se debe a que cometen menos errores en el método que utilizan para asesinarse. Entonces también es un ojo para nosotros que estamos dentro de la iglesia, es un factor de riesgo más fuerte que nos digan que el suicidio o que alguien se quiera suicidar y que ese que se quiere suicidar sea una persona del sexo masculino, porque usualmente se suicidan más. Igual, más de la mitad, el 58% de todas las muertes por suicidio ocurren antes de los 50 años. Y imagínense, el 77% de suicidios ocurren en regiones como las que nosotros vivimos, un país de ingresos bajos y un país de ingresos medianos. Entonces tenemos muchos factores de riesgo. Ahora es importante que nosotros conozcamos que el suicidio no solo va a ser porque lo trataron mal en su familia o porque tiene algo diferente en su cerebro o que es exclusivamente algo psicológico. No es así. El suicidio va a tener como múltiples factores predisponentes. Uno es al nivel genético. Usualmente va a estar neurotransmisores alterados. Los neurotransmisores son como
como células o sustancias que tenemos en el cerebro y que cada una de ellas, una neurona secreta células y la otra neurona la capta. Y así es como nuestro cerebro se conecta. Entonces, una de las dificultades está en dos neurotransmisores, serotonina y dopamina. ¿Qué pasa cuando alguien quiere suicidarse? Es que la serotonina no está saliendo como debe de esta neurona o esta neurona no la recibe como debe. Ese es uno de los factores. También sociales y ambientales. El vivir en momentos de estrés, como lo hemos estado haciendo por COVID, con dificultades de empleo, con dificultades sociales, como las maras. Todos esos también serán otros factores de riesgo que vamos a tener. Un punto muy importante que quiero que retomen, que no se ve mucho, son las experiencias de traumas y las pérdidas. Entonces, ojo para todos los que estamos en la iglesia. Alguien que se quiere suicidar va a tener experiencias de la infancia adversas. ¿Cuáles son esas experiencias de la infancia adversas? Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia física, negligencia emocional, abandono por parte de padres, separación, divorcio, haber vivido con una de las personas en casa que tenga trastorno mental como alcoholismo, depresión, ansiedad. Y la última, que es la décima razón como factor de riesgo, es vivir una historia de abuso constante. Entonces, he ahí la importancia de por qué orar, por qué hacer las técnicas de baños de luz, por qué hacer los retiros de liberando los cautivos, porque tenemos que sanar esas áreas de nuestra vida, todas las heridas que nosotros podemos tener en nuestro pasado, en nuestra infancia, van a tener una predisposición, si no es sanado, a tener una tendencia hacia el suicidio. Luego, a nivel cultural, que se vuelva algo como común, como aceptable, como rutinario. Por ejemplo, surgió un juego que se llamaba La Ballena Azul y ese juego que fue muy famoso hace como 3 o 4 años era de autolesiones. Y entonces tuvimos muchos jóvenes que se estaban autolesionando solo porque era un reto. Ahora también ha salido otro juego, ¿verdad? Una serie en Netflix que también se trata de que si tú no te mueves o algo te asesinan y todo. Entonces, ese tipo de aceptación cultural también nos puede llevar a una predisposición. Y lo psicológico, ¿verdad? Tener baja autoestima, tener dificultades familiares, sentirnos que no valemos, sentirnos no queridos. Entonces, todos estos criterios que les he puesto juntos nos van a hacer una predisposición hacia el suicidio. Entonces, es importante que nosotros que estamos trabajando con almas que tienen esta forma de pensar, sepamos de que tenemos que ayudarle en todas las áreas, no solo en una, o tengo que descubrir y razonar que ante ese suicidio o esa persona que me dijo que se quería suicidar, también tengo que incluir la sanación de su pasado y que llegue Jesús, en este caso, ¿verdad? Que va a ser muy lindo que llegue Jesús Eucaristía también a sanarnos, si alguno de nosotros también lo ha tenido, ¿verdad? Luego, ¿cuáles serán como esos factores de riesgo para que los conozcamos más y para que estemos más pendientes? Por ejemplo, eso podría ser como el tener problemas económicos, es uno, la pérdida del empleo es otro también, la tensión social y ahora pérdida del empleo, ¿cuántos no han perdido el empleo, verdad? Ante el COVID-19 en estos tiempos, o cuántos no pueden conseguir un empleo. La tensión social, los problemas en el funcionamiento de la familia, que no se sienten queridos, que hay rechazo, que hay hostilidad en las casas, que hay gritos, que hay maltratos. Ya los hemos escuchado eso en muchas de nuestras ovejas. La falta de relaciones sociales, por ejemplo, ahora con el COVID, que no salen, que no tienen un grupo como también ideal, porque a veces sí puede estar saliendo, pero no se siente como acompañado o querido en ese lugar. Y los sistemas de apoyo. ¿Cuáles son los sistemas de apoyo? ¿El familiar o la iglesia? Entonces aquí también es un punto importante porque el sistema de apoyo de la iglesia es algo que se está disminuyendo.
las personas o nuestros jóvenes, por ejemplo, no se están reuniendo como antes se reunían y que podían disfrutar, digamos, de nuestros campamentos o de nuestros retiros o grupos de oración. Entonces, si una persona no tiene un sistema de apoyo fuerte, va a tener una predisposición al suicidio. Entonces, tenemos que estar sumamente atentos como semáforos en nuestra cabeza, cuando nuestras ovejas, cuando el que acompaño, cuando voy al grupo de oración, cuando estoy en la Eucaristía o estoy en la misa y alguien se me acerca y quiere hablar conmigo y me quiere decir lo que le ha pasado, entonces no dejarlo si tiene estos puntos, porque entonces hay una predisposición. Igual sobre los traumas que ya habíamos hablado, ¿verdad? Abusos, negligencias, maltratos, separaciones, divorcios, y las pérdidas personales como fallecimientos. Entonces, para una persona que no ha sanado, que va a ser esa la clave, sanación, si esa persona no ha sanado, esa pérdida puede ser una predisposición, pero para otra persona que sí ha sanado y que ha tenido como el tiempo para poderlo hacer unido a la iglesia, porque son dos sanaciones muy diferentes, la emocional y la espiritual. Yo he podido presenciar cómo Dios sana en algo que nosotros intentamos hacer con la ayuda de él en un año, lo hace en 3 días de retiro. Entonces, las pérdidas es muy importante no compararnos con la persona, porque a veces yo puedo decir, yo pasé por eso, por ejemplo, yo también perdí la casa, yo también perdí mi familiar, yo también perdí mi ser querido, pero no va a importar cómo yo lo vivo, sino que va a importar cómo la persona lo vive, cómo la persona lo siente. Igual los sentimientos de falta de valor o de desesperanza, ¿verdad? Ya no puedo salir de aquí, ya nadie me puede ayudar, lo mejor es que quizás vaya pensando en fallecer, ya ni Dios me ayuda. Todos esos comentarios no son que un trastorno mental, pero sí hay ese sentimiento de desesperanza que puede aparecer. Y luego tenemos los trastornos mentales. ¿Cuáles son los que a veces en algunos momentos también nos van a llamar, verdad? Porque van a decir que queremos que vayamos a la casa, que porque tiene depresión, porque tiene trastorno de personalidad, porque tiene esquizofrenia y algo muy importante que le está pasando a nuestros jóvenes, el abuso y la dependencia de sustancias. Entonces, cuando nos llamen a esas áreas para orar por ese tipo de trastornos mentales o porque tiene mucha desesperanza, tenemos que brindar un acompañamiento especial. Tenemos que brindar y saber qué más voy a hacer para que esa persona no llegue al suicidio. La voy a invitar cada vez más al grupo de oración, voy a pasar por esa persona y le voy a decir, vamos a misa si usted desea, o voy a decirle, vamos a ir en este momento donde el sacerdote para que usted se pueda confesar. O sea, ¿qué más apoyo voy a dar? Mucho más si sé que su familia lo rechaza, o que no siente el amor de su familia, que no está trabajando, que no tiene un grupo al que pertenezca. Entonces se van uniendo muchos aspectos que es importante que reconozcamos. Y de estos trastornos mentales hay unas estadísticas. El 90% de las personas que se han suicidado han tenido un trastorno mental. Es un porcentaje muy alto. Y de ese 90%, solo el 60% tenía depresión. Entonces, también en algunos momentos tenemos que interceder y tenemos que pedir por la sanación de las emociones, por la sanación del área de nuestra mente, por la sanación de nuestro cerebro, para que no lleguemos a esta área. No solo va a ser enfocarnos en sanación física de órganos específicos, sí es muy bueno, pero también en cuanto al suicidio, hay que pedir sanación de mi pasado, de mi emoción, de mi cerebro, de mis neuronas, de todas esas áreas para que entonces podamos apoyar a las personas y también conociendo ya con más facilidad las causas. En este punto voy a regresar. Este es un punto muy importante, el de desesperanza. Les comenté que el de la depresión era un 60%, ¿verdad? De los
personas que se habían suicidado y que tenían depresión. Por eso, si alguien nos dice, fíjese que nos han solicitado que oremos porque tiene depresión, alarmas para nosotros, porque entonces hay que acompañar, hay que asistir, hay que hacer algo más de solo ir una vez cada 15 días o una vez a orar al mes por esa persona. Hay que hacer algo más y quizás hay que turnarnos para también hacer eso. Entonces, las personas suicidas tienen más cargas ambientales, se llaman, que las personas no suicidas. ¿Cuáles son las cargas ambientales? La historia de abuso es más fuerte, los problemas familiares son más altos y la exposición a tensión crónica de estar siempre tensionado es más elevada que alguien que no tiene esas ideas suicidas. Entonces, si yo tengo esas cargas ambientales más un trastorno mental, entonces aumenta la probabilidad del suicidio. Pero también si yo tengo esos sufrimientos de desesperanza. Se hizo un estudio y se descubrió que si nosotros tenemos un sentimiento de desesperanza permanente, ese es un pronóstico de riesgo suicida. Incluso puede ser más fuerte que la depresión. Entonces, ¿qué es la desesperanza? Alguien a quien les preguntamos, ¿qué quiere agradecer ahora? Y son personas que no nos pueden contestar o que expresan que lo que agradecen ahora es lo mismo que mañana y es lo mismo que pasado y es lo mismo todos los días, es lo mismo y no logran encontrar por qué agradecerle a Dios. Entonces ese es un sentimiento de desesperanza. Ahora seguimos con los otros factores de riesgo que también tenemos que conocer y uno de ellos es el problema de orientación sexual. Este es sumamente importante. Ya nos han pedido oración, ¿verdad? Cuando alguien tiene este tipo de problema. Existe como un conflicto entre los que realmente están dentro de la iglesia, entre si seguir sus impulsos sexuales o seguir lo que Dios nos envía, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ordena, cómo Dios nos ha restaurado y los lineamientos de Dios. Entonces, esa persona que tiene ese conflicto entre qué va a hacer y cómo va a hacerlo, esa persona puede tener en algún momento dificultades en el suicidio y mucho más si también es rechazada por la familia por tener ese estigma de homosexualidad o bisexualidad y otros más que están apareciendo o también por sus pares, es decir, por su grupo. Este es muy importante. Conocí un caso de nosotros, del lugar donde yo trabajo. Ese fue hace 2 años. Estaba en un colegio católico y él tenía 13 años. Comenzó como a tener como esas dificultades en la identidad y entonces los compañeros se lo comentaron a los maestros y todo el grupo de monjas y todo. Y todos ellos lo que hicieron fue atacarlo. En cada reunión de clase de fe era atacarlo y decirle que se iba a ir con el diablo, de que era un demonio, de que Dios no lo había creado con amor, entonces porque él se estaba equivocando. Y no es que nosotros vayamos a atacar o que no vayamos a decirlo, pero quizás con su tiempo, con amor, con paciencia, con oración, en un acompañamiento de identidad durante un año para que ellos puedan tener esa asesoría, pero no de golpe. Y entonces después hicieron un retiro que fue muy obvio y el retiro solo era porque él era homosexual o porque él había declarado que era homosexual en esos momentos que todavía tenía solo 13 añitos, donde todavía está conociendo su identidad y todavía puede pasar mucho tiempo más. Lo que necesitaba es asesoría, no que juzgarle, ¿vea? Y entonces, y fue ese retiro, el día que llegó del retiro, él llegó como a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde hizo su primer intento suicida. Entonces era como muy triste, muy doloroso porque el acompañamiento espiritual que se deseó, por el cual los papás lo enviaron, por el cual también ellos como iglesia querían apoyar, no se pudo detener, sino que al contrario, se convirtió la iglesia en un factor de riesgo. Entonces ahí es muy importante que tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener amor, acompañamiento y claro, sí voy a confrontar, pero no en una primera ocasión, sino que voy a confrontar quizás primero en recordar
Dios te ama inmensamente, Dios te ha creado con inmenso amor. Si tú tienes esas dudas, yo te voy a acompañar en este momento en nuestra área espiritual. Sigue creciendo, sigue aumentando tu fe y tú vas a ver cómo Dios, para que tú le puedas satisfacer, para que tú le agrades a Dios, tú vas a decidir cuál va a ser lo mejor para ti. Entonces, siempre con amor, siempre con ternura, como cuando Dios lo haría con nosotros, igual. Entonces, cuando nos llamen o nos pregunten sobre esta área, también nosotros tenemos que recordar el ser empáticos, el ser cautelosos. Otro de los factores de riesgo es el control de impulsos. Cuando no hay ese control de impulsos y hay comportamientos autodestructivos, personas que toman más de los demás, más que en momentos habituales, niños o adolescentes, en este caso adolescentes, ¿verdad? Que salen, que se escapan, que hacen cosas peligrosas y que uno dice, ¿qué pasa? Y qué raro, ¿y por qué está haciendo todo eso? Eso también es un llamado de atención de un factor de riesgo de suicidio. La poca capacidad para enfrentar los problemas, eso es muy importante. Alguien en crisis no va a entender, no va a saber qué es lo que tiene que decidir, cómo lo va a decidir, no lo ve, es como que esté ciego. Entonces, qué importantes son las palabras, ¿verdad? De nuestra Santa Biblia, de que nosotros somos esos cirineos para que nosotros podamos ayudar en este tipo de problemas, de nosotros poder discernir, poder decir, ¿y cuál es su dificultad, hermano? ¿Cuál es su problema? Es cierto, no voy a ayudar en algunos momentos económicamente o físicamente, pero sí a dar calma a esa mente, a saber que hay soluciones. Otra de las dificultades, por ejemplo, que podemos observar en esa grave forma de no enfrentar los problemas es suicidio por problema económico. Entonces, ha pasado, sigue pasando porque sienten que las deudas están muy grandes, no le ven solución, no buscan solución, pero también ahora que nosotros sabemos, también nosotros podemos ayudar a que esa persona pueda recibir una orientación y saber que no es el fin del mundo. El tener muchas deudas no es el fin del mundo, que se puede ordenar, que le podemos pedir a Dios para que ordene esa área, que tiene que tomar como control Dios de esa área de su vida, para que entonces pueda llegar a tener, ir avanzando. Pero esa es como nublado para ellos, es como una neblina total que no se logra ver ni se logra identificar. Las personas también que tienen enfermedad física y dolores crónicos, ya nosotros descubrimos aproximadamente de 100, 3 están suicidando. Es la famosa eutanasia, ¿verdad? Entonces ellos también lo hacen y a veces se aprovechan de personas que no saben. Usualmente mandan a pedir como abonos o cosas, por ejemplo, fertilizantes, algo por el estilo, a alguien que sí se puede mover con excusas de que es por las plantas, con excusas de que es porque vamos a arreglar algo, y lo que hacen es suicidarse con ese material que mandaron a traer a los agroservicios. También la exposición de otras personas o de otras familias al suicidio es otro factor de riesgo, y el tener los medios para hacerse daño, tener el método con el que me voy a lastimar en ese momento también es importante. Y los acontecimientos destructivos que ustedes ya han vivido y nosotros también, como las guerras o los aspectos de la delincuencia. Ahora, ¿cuáles son los factores protectores? El apoyo de la familia. Por eso tendríamos que buscar que también no solo tenemos que llegar hacia la persona que está sufriendo, sino intentar un restablecimiento de la familia si se pudiera. También los amigos y personas importantes. Ahora, algo fundamental, factor protector, la creencia religiosa. Pero qué difícil es darnos cuenta que los jóvenes adultos y que adolescentes son ateos. Y entonces desaparece ese factor protector. Y entonces es como cuando viene una cuestionante, ya no a nivel científico, sino que a nivel religioso, ¿qué vamos a hacer con toda esa población de jóvenes y de niños que son ateos? En mi caso ya le he contado de que yo en un inicio, cuando llegué a la iglesia,
y que asistía a Renovación Carismática Católica, tenía un fuerte ahí como mezcla y ciertos indicios de ateísmo, pero en ese caso Dios utilizó mucho a mi tía Daisy, ella fue muy paciente y me acompañó y me ayudó, y yo le decía, es que mire, que me cuesta creer, y me decía, calma, con paciencia, lo vas a conocer, lo vas a identificar, la vas a poder ver, la vas a poder sentir. No me juzgó en ningún momento, sino que me acompañó. Entonces también en esto tenemos que tener cuidado, como descubrir cuántos de nuestros jóvenes, el familiar que está pensando en un suicidio o no tiene el apoyo de la familia o realmente su área espiritual no está bien. Y es algo que hay que descubrir en ese momento y confrontar también en ese momento, porque entonces no va a ser un factor protector. La participación en la comunidad, que ahora también se ve disminuida solo por la computadora, ya no es ese cariño cercano, no es esa convivencia de almorzar y estar juntos. Una vida social satisfactoria también está disminuida, casi no se sale, casi no se convive. Y el tener el acceso también a los servicios de salud mental, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sucede el suicidio? Cuando hay más factores de riesgo y por lo tanto hay menos factores protectores, ¿verdad? Entonces ahí es donde surge el suicidio. Ahora les quiero presentar esto, que es el suicidiómetro, para que ustedes lo conozcan y podamos como prevenir que alguien llegue a un suicidio. Primero, no es que va a llegar al suicidio en un primer nivel, sino que primero va a tener ideas de muerte. Va a estar centrado en la muerte, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que busca. Entonces va a empezar a pensar de que, por ejemplo, ¿y qué va a aparecer si yo me muriera? ¿Qué pasaría si yo dejara de existir? Entonces comienza a concebir cómo sería su vida si muriera, ¿verdad? Luego, en la segunda etapa son los deseos suicidas, es decir, de que cómo lo va a resolver si se muere, ¿qué va a resolver? Voy a estar mejor, voy a estar más tranquilo, ya nadie me va a molestar, ese será como el deseo suicida. Y luego venimos con las ideas suicidas, que son aquellas en las que ya se concretan esos deseos. Ya no solo digo que si voy a estar mejor o que si voy a estar bien o que ya nadie me va a molestar, sino que ya estoy pensando de que sí es lo mejor. Ya no dudo, sino que ya aseguro que es lo mejor, que yo me suicide, que va a ser mejor para mí porque ya voy a solventar los problemas. Y aquí es donde muchas personas dicen, yo valgo más muerto que vivo, ¿verdad? Esas son como ideas suicidas también. Luego tenemos la expresión suicida, que es cuando yo hago esas manifestaciones de sufrimiento y en eso tenemos que tener cuidado. Estos deseos suicidas, las ideas suicidas y las ideas de muerte pasan a nivel de nuestra mente interno, pero ya la expresión suicida, ya entonces la persona lo habla, ya empieza a decirlo. Y empieza a decir que tiene mucho dolor, que se siente muy triste, que ya no quiere estar aquí, que ya no quiere estar viviendo, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos por el cuarto nivel, cuando ya la persona empieza a hablar. El quinto es la amenaza suicida, cuando las personas creen de que la persona lo está diciendo por chantajearlos, por llamar la atención, porque es un problema conductual y no es eso, sino que vamos creciendo en la escala del suicidio. Entonces esa amenaza suicida es, por ejemplo, si no dejan de pelearse, me voy a asesinar. Yo ya no quiero estar aquí, ustedes nunca cambian, entonces lo mejor será que yo deje de existir. Ese tipo de amenaza. Después de eso ya viene el plan suicida, que es la identificación ya del método. Entonces, en ese método, ¿qué es? Por ejemplo, en ese plan suicida tenemos ya el saber cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y en dónde lo va a hacer. Y luego tenemos el gesto suicida, que ya son como las autolesiones. Por ejemplo, los niños que se lesionan o los jóvenes, las partes de los brazos de aquí internas que nadie los ve, o que también una otra forma donde se lesionan es en el estómago, donde los padres no lo pueden ver, y también se lesionan las piernas en la parte de arriba
justo donde los papis, aunque se pongan ellos chores o se pongan pasarríos, no lo logran ver. Entonces ahí están las lesiones. Por lo tanto, mamis y papis, siempre cuidado, siempre revisar el cuerpo. Y luego, después del intento luego va el intento de suicidio, que es que ya lo hace, ¿verdad? Pero que el método que utiliza no funciona y entonces solo se queda en ese intento. Y luego el suicidio, que es cuando ya ocurre el fallecimiento. Entonces, nosotros nuevamente, luces rojas, luces amarillas, cuando alguien nos diga que está pensando mucho en la muerte o que alguien nos diga, fíjese que este niño solo está pensando en morirse o habla mucho de la muerte o que no pasa de esa idea, entonces hay que tener cuidado. Y también con todos los espacios más, ¿verdad? Y hay que como, por ejemplo, confrontar cuando alguien tiene ideas de muerte o que hace ese comentario y estamos en un grupo de oración o estamos frente al Santísimo en la capilla y usted confronta eso y le dice, hermano, ¿usted ha querido suicidarse? Son los momentos más delicados donde el alma de esa persona lo que va a hacer es quebrantarse y ponerse a llorar y decir, sí, sí me ha pasado, sí me he querido suicidar, pero no es que a veces no va a ser de la persona lo que nos lo va a decir, sino que con todos estos indicadores, entonces yo respondo, yo veo, yo me acerco y yo le digo si eso está pasando para que entonces yo le pueda ayudar. Y esa alma atormentada lo que va a hacer es llorar en ese momento y entonces le tengo que entender, le tengo que acompañar y pedir Espíritu Santo para saber cómo guiar ese plan para que esa persona pueda salir de ahí, el plan espiritual. Y luego vamos ahora a hacer una evaluación. Espero que todos salgamos bien. Les muestro la evaluación para que ustedes más o menos conozcan cómo es. Vaya, entonces, ¿tienen un lápiz o algo? O una, muy bien, lapicero, una hoja. La primera pregunta es, ¿ha pensado que sería mejor morirse o ha deseado estar muerto? Esto sucede en los últimos 3 meses. ¿Qué es su respuesta? ¿Sí o no? ¿Ha querido hacerse daño? Es la número 2. En los últimos 3 meses, hermana, perdón. En los últimos 3 meses. ¿Sí o no? ¿Ha pensado en suicidarse? Es la número 3. ¿Sí o no? ¿Ha planeado suicidarse? ¿Sí o no? ¿Ha intentado suicidarse en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? Y ahora vamos con la última, que sí, esta es sin límite de tiempo. ¿A lo largo de su vida alguna vez ha intentado suicidarse? ¿Sí o no? Vamos a ver cuántos estamos participando. Somos 14 en total, Mau. 14. Ahora, vamos a hacer algo. El hermano Salvador está aquí y la hermana Cardosa. Entonces, si usted tuvo una respuesta a la que contestó sí, después de este momento especial que vamos a vivir en oración, se acerca al hermano Osorio y se acerca a la hermana Cardosa. Es un trato entre Dios y usted. Si una respuesta de sí es positiva, vamos a buscar en este momento el acompañamiento espiritual de nuestros hermanos. Entonces, el indicador es ese, una respuesta positiva, necesito acompañamiento espiritual, necesito acompañamiento de un médico y acompañamiento psicológico hasta que ellos me den el alta. Y el área espiritual que nunca vea, porque siempre tenemos que seguir creciendo, conociendo, amando a Dios y nunca lo vamos a terminar de conocer. Entonces, solo cuando nos den el alta del área médico y del área psicológica. Y entonces aquí es importante, si a nuestros jóvenes les pasa eso,
Si a alguien de nuestra familia le pasa eso o a alguien del grupo de aquí le pasa eso, hay que hacer esos acompañamientos. Hay que ir donde un médico, hay que ir donde un psicólogo. Y antes de todo eso, hay que hablar con Dios, hay que ir donde un sacerdote. Y es posible que quizás la persona no quiera ir, pero entonces lo que tenemos que hacer es nosotros acompañar a la persona, hacerle la cita, esperarlo, ver si fue, llamarle, hacer todo ese acompañamiento. Entonces es un poco más difícil de solo interceder en oración. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a prevenir. ¿De qué forma se previene? Entonces vamos a aprender cuáles son como la forma de pensar que no es correcta y la forma de pensar que sí debería de ser. Una forma de pensar equivocada es que la persona que se quiere matar no lo dice. Mentiras. De cada 10 personas que sufren suicidio, que hacen suicidio, 9 lo expresaron. Entonces sí nos van a decir, o sí le van a decir la familia, entonces atentos, no es juego lo que me está diciendo la persona, no es por manipularme, no es por molestar. La persona que lo dice no lo hace. Falso. Toda persona que se suicida expresa con palabras, expresa con amenazas, con gestos o con cambios de conducta lo que va a ocurrir. Entonces puede ser que no me lo hable, pero es una persona que va a estar encerrada en su cuarto, que ya no va a comer, que ya no se va a bañar, que ya no va a querer hablar conmigo, que ya no le van a interesar los juegos, la familia, las personas, el trabajo como antes. Otra forma de pensar equivocada, las personas que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde o solo hacen la manipulación. Falso. Y es cierto, hay algunas personas que no todas desean morir, pero un gran alto porcentaje, el 90, sí quiere morirse. Y es un error tildarlas de alardosas, y eso lo que va a hacer es rechazar. El que se rió, el que se burló y dijo, vos manipularnos me estás, es que este niño es un gran manipulador, lo que hace es que rechaza. Y entonces si rechaza, pierde el apoyo familiar o el apoyo de la comunidad, y entonces ya se queda sin factor protector. Si de verdad, esa es otra forma de pensar, si de verdad se hubiera querido matar, si hubiera, y ahí hay comentarios de cómo lo sustituimos con mucho dolor, ¿verdad? Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera lanzado de tal lugar, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera ahorcado, esos comentarios no se pueden decir, porque lo que ha sucedido no es que la persona no se haya querido morir, no es que la persona haya equivocado su método, sino que simplemente la persona falló en su suicidio, pero sí quería asesinarse, solamente falló. Y que yo le proporcione con mi comentario una idea en la que sí le puede beneficiar para asesinarse, eso se conoce a nivel psicológico como delito de auxilio al suicida. Ahora imagínense ese comentario para Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el amar a tu prójimo? Que le dijiste tal comentario, ¿verdad? Que le dijiste, no, esta es la mejor forma. No, no es así. Es cierto que quizás en nosotros no puede pasar, pero podemos escuchar a personas que reaccionan así ante un suicidio. Luego, otra forma de pensar equivocada es que la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. La crisis así extensa, fuerte, fuerte, puede durar horas y puede durar días. Pero sí, la persona que se quiere suicidar puede recaer y pueden ocurrir suicidios 3 meses después. Entonces, si alguien nos llama y nos dice que fíjese que quiso suicidarse, no lo podemos soltar hasta que pasen mínimo esos 3 meses, porque hay 3 meses de riesgo después de un intento suicida. Luego, la persona que intenta el suicidio estará en ese peligro toda la vida. Sí, un porcentaje, el 1 y el 2% sí se asesinan un año después y un 20% posteriormente. Entonces hay un porcentaje que sí lo logra, pero no todo el mundo. ¿Por qué es importante? La sanación.
Creo que quizás aquí hemos de haber algunos de que en algún momento se tuvo en esa escala el suicidiómetro y no ha vuelto a pasar por el factor protector y único que es Dios. Entonces, tenemos que fortalecer esa área en cada uno de nosotros, en nuestras ovejitas, en nuestros conocidos, en nuestros hermanos de la iglesia. Otra forma de pensar, toda persona que se suicida está deprimida. No, ¿verdad? El 60% sí lo está, el 90% tiene trastornos mentales, pero hay un 10% que lo hace sin tener ningún problema mental. ¿Toda persona que se suicida es un enfermo mental? No. La mayor frecuencia de la población es de personas que tienen enfermedades mentales, pero hay personas que no necesitan padecer de un trastorno mental para suicidarse. ¿El suicidio se hereda? ¿Es otra de las situaciones que podemos creer? No, lo que podemos heredar es un trastorno mental, una familia disfuncional, el mismo problema de abuso y eso me hace predisponente a tener un suicidio. ¿El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre como impulso? No, ya sabemos que tiene fases y que tiene escalas y que es bueno conocerlos. Y que existe el síndrome de presuicidio. ¿Cuál es el síndrome de presuicidio? Son personas, por ejemplo, que ya no quieren arreglarse, ya no quieren vestirse, ya no quieren bañarse, no quieren comer. Son personas que se aíslan, son personas que, por ejemplo, ya no trabajan, bajan el rendimiento académico, no pueden dormir, no se alimentan bien, quieren poner todos sus asuntos personales en orden o quieren hacer las paces con los demás, con personas que siempre han estado peleados, son personas que también se preocupan por los temas de la muerte, por los temas de la violencia y algo muy importante, puede aparecer promiscuidad sexual. Entonces, si alguien nos dice en consejería, fíjese que estoy siendo muy promiscuo, nos damos cuenta, atentos, porque también ese es un indicador de que el nivel en el suicidiómetro va aumentando. Al hablar sobre el suicidio con una persona en este riesgo, se le puede incitar a lo que lo realice. Eso es mucho de los que creen de que mejor no hablemos porque como hay alguien que se quiere suicidar en la casa, callémonos y creer que con callarme, con negar la situación, no va a pasar. Eso no es cierto. Entre más lo hablo, entre más me acerco a la persona que está sufriendo, entre más hablo abiertamente del tema, menos riesgo va a tener esa persona porque se va a acercar, porque me lo va a decir. Igual nosotros en nuestra consejería espiritual, de forma clara, hermano o hermana, ¿cómo ha seguido usted con su intento suicida? ¿Cómo sigue eso? ¿Sigue teniéndolos? ¿Se le han disminuido? ¿Ha cambiado eso? ¿Cómo le podría yo ayudar? De esa forma siempre tenemos que indagar cómo está ese pensamiento. Y luego el acercarse a una persona con crisis suicida sin la debida preparación para ello, solo con el sentido común, es algo perjudicial, falso, no es cierto. Si el sentido común es que seamos atentos al escuchar, que no juzguemos, sino que apoye y que mantenga a esa persona viva, eso es un factor protector. ¿Cómo tendría que ser, por ejemplo, el consejero de crisis suicida? Que esté tranquilo, que sea tolerante, que no se vaya a escandalizar por lo que va a escuchar, que no sea en algún momento crítico y que me juzgue, que anime a que pueda hablar yo más, que de cuándo me está pasando, que por qué me está pasando, que qué es lo que he pensado, cómo lo he pensado, que me escuche totalmente, que también se mantenga concentrado, que elimine miedos, porque a veces nosotros podemos demostrar el miedo que tenemos, ¿verdad? De que esa persona se pueda suicidar y que también me ayude a tomar decisiones. Eso es claro, la toma de decisiones no la va a hacer la persona que está en el proceso de suicidio, no ve nada. Entonces tendría que serlo el acompañante. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta? Ya hemos hablado un poco de eso, verbales y no verbales. Verbales que expresa que se quiere quitar la vida, con o sin planteamiento de cómo lo va a hacer, con un método planificado o sin el método y con el plan ya específico.
Y las manifestaciones no verbales, regalar las posesiones, correr riesgos innecesarios, cerrar asuntos, visitar o llamar a personas para despedirse, esconder el futuro método a utilizar. Eso es muy triste. El método que se utiliza ya está en el cuarto de la persona o en una parte de la casa. Entonces, cuando ya tengamos esa convivencia con alguien que tiene esa tendencia al suicidio, hay que revisar bien, porque ahí estará el lazo, ahí estará el medicamento, ahí estará también todo el veneno que esa persona puede utilizar y sería bueno que los que acompañamos podamos dirigir, quitar, remover eso. Dirigirse hacia un lugar que usualmente no es visitado por la persona, ingerir bebidas alcohólicas en cantidades y los cambios como muy notorios en el comportamiento, que uno dice qué raro y qué le está pasando. Ahora, si hay personas aquí en el grupo con pensamientos suicidas, que tienen que saber que no está solo, que los pensamientos suicidas están asociados con problemas, pero que esos problemas se pueden resolver, que esas crisis de suicidio pueden ser pasajeras y que van a pasar, y que las razones para vivir nos van a ayudar a superar momentos difíciles. Así que, ¿quién quiere participar diciendo una razón para vivir? Uy, ya se durmieron. ¿Quién quiere participar diciendo una razón para vivir? Que vale la sangre de Cristo a la persona, que no se desanime. Amén. ¿Quién más? La familia. La familia, muy bien. ¿Quién más tiene razones para vivir? ¿Que quiere expresar una? Los hijos. Los hijos. El amor. a Dios. El amor, el hermano Salvador Osorio y la hermana Marlene, ¿qué dijo? El amor a Dios. El amor a Dios, muy bien, perfecto. Ahora, saber que los problemas rara vez son tan graves y que hay que solucionarlos. ¿Cómo hay que hacer si tengo un familiar, un allegado, un hermano de la iglesia que tiene eso? Valorar la situación seriamente, ser directos, decirle, tú estás pasando por esto, expresarle nuestra preocupación, mostrarnos dispuestos a escuchar, aceptar los sentimientos de la persona, no juzgar, no desafiar a la persona y acercarse y mostrarse disponible. No espantarnos también. No prometer confidencialidad, porque recuerden que vamos a apoyar con el sacerdote, con el médico, con el psicólogo. También hay que explicar alternativas de lo que puede realizarse, pero que no sean sencillas, sino que sean como realmente coherentes. Y retirar todo lo que puedan ser elementos o métodos para un suicidio. No dejar sola a la persona. Buscar ayuda profesional y espiritual. Incluir a otras personas. Y ya vamos finalizando. Es esta velita y las manos. Para mí tiene mucho significado. Es de cómo Dios entrega a cada uno de nosotros nuestra misión y que una de nuestras misiones que entregas a nosotros es el resguardo de nuestros hermanos. El saber que si mi hermano está en un problema de suicidio o se quiere suicidar, no es porque se le haya ocurrido, no es porque es algo que él pueda controlar, sino porque tiene un sufrimiento. Y entonces seré yo el que también con la luz que Dios me ha dado, voy a ir donde mi hermano, voy a encender esa velita y el que esté en las manos juntas, así como Dios me ha cuidado a mí, yo también voy a cuidar a mi hermano en estos momentos de tristeza, en estos momentos de angustia, de agobio. Y esto es algo que leí de un padre que lo quise colocar, que los trastornos psicológicos graves de ese sacerdote, la angustia o el miedo grave a las dificultades, el sufrimiento o la tortura pueden disminuir la responsabilidad de quien se suicida.
porque como hay muchos que está ese agobio de la familia, ¿verdad? De que se suicidó, entonces se va a ir para el infierno, entonces dice el padre eso puede disminuir la responsabilidad y que tampoco nos debemos desesperar la familia con el suicidio porque la salvación eterna de las personas, por la salvación eterna de las personas que se han quitado la vida, porque son caminos que solo Dios conoce y que Dios también puede brindar la oportunidad de un arrepentimiento saludable. Sin embargo, que la iglesia siempre tiene que orar por las personas que han quitado la vida. Y esta es una oración por las víctimas del suicidio, por los que han fallecido y también por los sobrevivientes que estamos aquí o que hemos conocido. Entonces, vamos a pensar en una persona que conocemos en este momento. Si yo he sido esa persona, yo voy a poner mi nombre en esta oración. Y si es alguien de mi familia o alguien que yo conocí que se suicidó, entonces en el momento en el que yo voy a pedir el nombre, también lo vamos a colocar. Muy bien, cerramos nuestros ojos, nos concentramos, pedimos Espíritu Santo calma, discernimiento en este momento, que nos guíe su Wow. Antes de hacer la oración, me gustaría que si pueden encender las cámaras. Ah, muy bien. Por favor. ¿Verdad? Ahí a través de las cámaras, Dios nos expresa en los rostros, ¿verdad? Solamente, hermano. Muy bien. Usted me dice si ya todos encendieron la cámara. No, ahí los que quieran encenderla, hermano, o los que puedan, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿verdad? Muy bien. Ajá. Perfecto. Entonces ahora cerramos nuestros ojos, respiramos profundamente y voy a entregar esa área de mi vida que quizás ya ha estado en mi ser, o voy a entregar a ese familiar que tanto he querido y le voy a pedir a Dios por él. En el nombre del Padre, del Hijo, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios Padre y Creador de toda vida, en mi oscuridad, dolor y emociones inquietantes por la muerte de un ser querido, pido tu favor y gracia, que guardes la fe que tengo en ti, por dudosa y débil que a veces sea. Ayúdame a seguir confiando en ti, incluso entre las preguntas, las emociones, creencias y misterios que enfrento. Por difícil que sea, confío el alma eterna de, coloco el nombre de mi ser querido. Claudia Elena Aparicio. A tu divina misericordia y cuidado eterno, mientras en esta vida, él o ella, con cargas y dolores, secretos o conocidos, encontró un difícil presente, que tú, oh Dios de amor, de misericordia y de vida, la abraces ahora con tu compasión, donde no haya desesperación, donde no hay dolor, que tu luz y tu amor puedan guiarla y puedan sanarla. Perdónale sus pecados, dale la bienvenida a tu reino y dentro de la comunión de los santos que nos rodea siempre. Permítele velar por mí, por nuestra familia, por nuestros amigos. Oro por mí y por otros que luchan en este momento de la vida, con esta dolorosa pérdida y con su misterio. Por aquellos que luchan por reconocer siempre y por aquellos que puedan dejar de experimentar tu amor y esperanza que los rodea. Otorga tu perdón y tu libertad. Repito el nombre de mi amado. Claudia Elena Aparicio. Por la fe en la unción única, perdonará y durará de la vida, muerte y resurrección de Cristo en el santo servicio de la misa.
concede el milagro de la paz eterna, la esperanza y el consuelo y ser querido, a mí y a nuestra familia y amigos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, quien en su resurrección Amén. entre los muertos y sus promesas para nosotros como sus discípulos, fue y siempre será victorioso sobre la muerte. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo, del Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu. Y así ha finalizado la inducción del suicidio y vamos ahora a la oración. Vamos a dar inicio a la oración, ¿verdad? De reparación. Hermana Teresita comienza, hermana Tere. Sí, hermana, creí que se iba a exponer el Santísimo, ¿no? Sí, habíamos quedado que lo íbamos a exponer en la oración de reparación. Bueno. Amado Dios, queremos en este momento, Señor, venimos a tus pies con un corazón contrito y humillado para pedir perdón, Señor. En este momento, en estos instantes que nos das audiencia, Señor, nuestro corazón se postra ante tu presencia para decirte, Señor, aquí estamos. Mira, Señor Jesús, que muchas veces yo no tengo, Señor, el alcance de ver la situación tan difícil, porque muchas veces, Señor Jesús, no me doy ni cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Pero en esta noche, Señor, quiero clamarte y pedirte perdón. Pedirte perdón, mi Jesús, porque muchas veces, amado Padre, hemos hecho oídos sordos o he hecho oídos sordos a estas palabras, a esos gestos, a esas formas, Señor, de comunicarse, y muchas veces no he escuchado. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre bendito, porque no he estado atento a eso, Padre de amor. Porque yo que sé qué difícil es perder un ser querido cuando él se quita la vida. Yo que sé qué difícil es y lo he sufrido, mi Jesús, si tú lo sabes. He dejado de lado eso, mi Señor. Perdóname en esta noche, Padre de amor. Perdóname, Señor. Pero también te pido, Señor Jesús, que en este instante en el que me has permitido descubrir y ver, Señor, cuánta necesidad hay de que nosotros estemos atentos, pueda, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ser esa luz para otros, ser ese ayuda, ser ese acompañador, ese que levanta, el que da la mano, mi Señor, y acompaña al otro a seguir adelante, a ver, Señor, tu luz, a ver tu rostro, a mostrar tu misericordia, mi Jesús. Porque muchas veces, Padre de amor, muchas veces he sabido, Señor, de aquellos que se lastiman, que flagelan su cuerpo, Señor, que lo están dañando, Padre, están dañando ese templo sagrado, mi Jesús. Y no he sabido ser compañía, mi Señor. Perdóname esta noche, Padre de amor. Aquí, Señor, a tus pies en este momento. Quiero pedirte, Señor, que me perdones y que perdones, amado Dios, a cada uno de mis hermanos, Señor, que en este instante, que en este momento, Señor, están pensando, Padre de amor, en lastimarse, en hacerse daño, en dañar ese templo, ese sagrario que es el cuerpo que tú les has dado, Señor. Ayúdanos, Padre de amor. Ayúdanos, Padre Santo,
Ayúdanos, te lo ruego, mi Jesús. Y no es solo en un sector o solo en una parte de mis hermanos. Esto puede estar pasando en todos, mi Señor, y tú lo sabes, especialmente en estos tiempos, mi Señor. En estos tiempos, Padre, como hemos sabido, Señor, a través de las noticias muchas veces que hermanos adultos al saberse con el virus deciden quitarse la vida, mi Señor, perdónanos, Padre, ayúdanos, por favor, danos esa luz, danos esa sabiduría para ayudarles, para que estemos hablando a tiempo y a distiempo, mi Señor, permítenos entrar en ese lugar santo, poder estar a tus pies y orar por aquellos que se sienten tristes. Muchas veces no nos preocupa la tristeza del hermano, y en la tristeza del hermano, Señor Jesús está gritando, ayúdenme, ayúdame. Estoy aquí, mi Señor, para pedirte, Padre, por aquellos que en este momento se sienten tristes, se sienten solos y no encuentran, Señor, no encuentran cómo levantarse, no encuentran, no ven, Señor Jesús, la gloria tuya moviéndose en sus vidas. Padre de amor, ayúdales, por favor, asísteles. Padre bueno y misericordioso, por aquellos que en este instante, Señor, están preparándose para poder quitarse la vida. Yo te clamo, mi Cristo, que hay un ángel que les ayude, que haya un ángel que los sostenga, mi Señor, que haya ese ángel, Señor, y los defienda, Padre bendito, para que ellos puedan contemplar tu gloria, mi Señor, y no puedan dañar su cuerpo, no puedan dañar ese templo que tú les has dado, mi Jesús. Santo eres, Señor. En este momento de reparación, Señor, en este momento, Señor Jesús, queremos, Padre de amor, dejar en tu sagrado corazón cada una de esas almas que en este día, Señor, quizás llegaron a tu presencia porque ellas decidieron quitarse la vida. Los pongo en tu sagrado corazón, mi Señor, para que seas tú llegando a recibirles, Padre de amor, para que seas tú acorazándolos en tu corazón, bendito Señor, y que por misericordia, Señor, les recibas en tu gloria, Padre de amor. Bendito seas, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús, por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por darnos el permiso de estar acá. Gracias, Padre de amor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, mi Dios. Reunidos, Señor, en esta noche. Estamos en este lugar como grupo Sagrado Corazón. Y aquellos que se han unido esta noche a nosotros, mi Jesús. Queremos, Señor, consagrarnos a tu corazón en esta noche. Queremos, Señor, pedirte perdón. Porque muchas veces, Señor Jesús, no hemos hecho, Señor, no hemos cumplido la misión que nos has encomendado. Y ahora en esta noche, Señor, Señor mío, tú que eres, Señor Jesús, todo amor. Tú que eres, Señor, toda misericordia. Venimos unidos como hermanos, Señor, a pedirte perdón, Señor Jesús. Porque quizás, Señor Jesús, han habido muchos deseos suicidios en nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta, mi Jesús. Queremos pedirte perdón, Señor Jesús, porque a veces conocemos las ideas de muerte de algunas personas, Señor, y hemos pasado de largo. Hoy en esta noche, Señor, yo te pido perdón por aquellos, Señor, que muchas veces han querido hacer una ofensa hacia ti, Señor, con una amenaza de suicidio, bendito Dios. Queremos reparar, Señor, ese dolor. Queremos, Señor, en esta noche, Jesús, consagrarnos a ti, bendito Dios. Queremos, Señor,
suplicarte, oh Dios, tu perdón. Sabemos, Señor, que todos esos actos, Señor, han traspasado tu corazón. Han traspasado, Jesús, todo tu ser, bendito Dios. Hoy queremos, Señor, hoy queremos unirnos y decirte, Señor, que aquí estamos, Jesús, frente a tu altar, Señor. Queremos aprovechar, Señor, este momento para decirte, Señor, que a mi corazón quiere, Señor, en esta noche, que tú vengas, Señor, a escudriñar mi corazón para pedirte, Señor, ese perdón y poder reparar, Señor, un poco ese dolor que ha causado, Señor, esos intentos de suicidio, bendito Dios. Ese suicidio en sí, Señor. Sabemos, Señor, que ha causado mucho dolor en tu corazón. Hoy queremos unirnos. Hoy queremos, Señor, unirnos a tu corazón y al corazón de nuestra Madre Santísima. Que los sagrados corazones tuyo y el de tu Madre nos acobijen en esta noche. Que vengan a cobijar nuestras almas y acoger a aquellas almas que de un modo o de otro, Señor, causaron ese suicidio, bendito Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces quizás a nuestras vidas llega la tribulación, Señor. Llega la desesperación, bendito Dios, y sabemos que te fallamos en ese momento. Sabemos, Señor, que fallamos, Señor, en esos intentos de cosas a nuestra manera, bendito Dios. Ahora en esta noche, Señor, indigno a lo mejor, Señor, de llamarme hijo tuyo, agobiado, Señor, por todo lo que hemos escuchado, lo que pasa a nuestro alrededor. Venimos arrepentidos y llorosos, Señor, con ánimo de reparar, Señor, las injurias que ha causado todo eso que pasa a nuestro alrededor, esas flechas que han penetrado tu corazón, Señor, que se han dirigido contra ti, mi Señor, de esas personas que muchas veces por insolencia o por maldad, Señor, han causado un suicidio en su vida. Ahora, Señor, mi corazón desea reparar, Señor, con un acto de amor, bendito Dios, y rindiéndome a tus pies, Señor, rindiéndome delante de tu corazón santísimo, bendito Dios, por todas esas blasfemias que se lanzan contra tu sagrado nombre, Señor, por todos los agravios que se infieren a tus excesas, Señor, prerrogativas, mi Jesús, por todas las ingratitudes, Señor, que causan esos suicidios, bendito Dios, yo te pido perdón. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, visualizar, Señor, desde ya, que nuestros corazones estén atentos a la necesidad del ser humano, bendito Dios. Ayúdanos, oh corazón inmaculado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, bendito Jesús. Acompáñanos, Señor. Compadécete de los pecadores, bendito Dios. Oh dulce corazón de María, ruega por nosotros, Madre Santísima. Oh dulce corazón de María, sé tú la salvación del alma mía y de aquellas almas que se perdieron por haberse quitado la vida, mamita María. Pide a tu hija, Señora, que perdone, que nos ayude, que reciba este acto de amor de parte de este grupo consagrado a ti, Madre Santísima. Pide, Señora, a tu hijo amado, a ese hijo que es todo amor, toda misericordia. Traspasaron tu corazón, Señor. Con dolor, Jesús, venimos. Podemos sentir tu dolor, Señor. Hoy en esta noche, Señor, sentimos dolor por la indiferencia. Que muchas veces quizás estas personas que se quitaron la vida, Señor, tuvieron, Jesús. Hay dolor en mi corazón, Señor, porque no me daba cuenta de la magnitud a que llevaba un suicidio, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname en esta noche. Bendito seas, oh Dios. Te damos gracias en esta noche, mi Señor,
porque sabemos que tu misericordia es tan grande, Señor, y con ese dolor que ha traspasado tu corazón, tú en esta noche nos vienes a decir cuánto nos amas, cuánto esperas de nosotros. Bendito sea tú. Te alabo y te bendigo. Te glorifico, Señor, por tu presencia, por este momento especial que tenías preparado para nosotros. Y a pesar, Señor, de que te fallamos, Señor, tú nos miras con ojos de amor. Bendito sea Jesús. Acepta mi corazón, Señor, en esta noche. Acepta mi corazón, Señor. Quiero unirme al tuyo, Señor, en este momento. Quiero que tu dolor calme en esta noche, Señor. Y que mi corazón palpite de amor, Señor, por ti. Ya que tú, Señor, estás ahí siempre con tus brazos abiertos esperándome para que te cuente todos esos sucesos, Señor. Quizás no había meditado, Señor, en mi interior esas preguntas que tú nos has hecho en esta noche, mi Señor. Hoy las medito, Jesús. Hoy quiero, Señor, interiorizar muy dentro de mí y recordar, Señor, cada momento de mi vida, Jesús. Esos momentos de dolor, cómo los he vivido, Señor, cómo los he palpado. ¿Cuál ha sido la respuesta que he dado, Señor Jesús, en ese momento, Señor, de desesperanza, en ese momento de angustia, en ese momento de separación de mi ser querido? ¿Qué te he respuesto, Señor? ¿Cuál ha sido mi respuesta, Señor, a ese momento? Hoy quiero, Señor, examinarme frente a ti, Jesús. Quiero examinarme, Señor. Porque quizás, Señor, fui contestando las preguntas simplemente por contestarlas. Pero hoy, Señor, que estás frente a mí, en un acto de fe, Jesús, yo quiero examinarme muy dentro de mí. Quiero examinarme de lo más profundo de mi ser, Señor. Y responderte a ti, Señor. Responderte a ti. Bendito sea Jesús. Santo eres, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque quieres examinarme, pero no para juzgarme, sino para prepararme para esa misión que nos estás encomendando, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú no nos miras como pecadores que son. Bendito sea Jesús. Gracias. Bendito y alabado seas, Jesús. En este momento, hermanos, vamos a pensar. Nosotros vamos a hacer los irineos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar por esas personas que en este momento están teniendo quizás un intento de suicidio o están gestando ese plan o ya tienen expresiones. En este momento cerremos nuestros ojos y vamos a ir en el amor de Jesús. Si Dios lo permite, podemos transportarnos a este lugar, a ese cuarto oscuro en el que están probablemente. Están desesperados, están sin esperanza. Y a través de esta oración, cada uno de nosotros puede llegar a darle ese aliento, a renovar la esperanza. Que podamos nosotros en este momento llenar ese vacío. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, deja que el Señor con su infinito amor te lleve hacia esos lugares a donde está ese necesitado, para que tú puedas ser el cirineo, para que tú le puedas ayudar a cargar esa cruz. Kita haramane kirisharahane mahane sirikahale. Nemare kirisaramane sirikahane siri. Que ese rayo de luz que brota
de la custodia penetre ese cuarto oscuro, pero más que el cuarto, penetre ese corazón que ha sido aturdido, que ha sido atrapado. Sita hara manesiri, haranam manechiri kahanesiri. Kala patiri tsara menitiri tsara manahane siri kahaneshiri. Kini marane siri, le maranahane siri kahane siri. Kitaramane sara pahale siri kahani siri. Y a través de ese acompañar, de ese abrazo que tú puedas darle, él pueda descansar. Kati kiri tsara manesiri. Tu mahara hale tiri kahane siri lahan siri. Hani maranan. Mira, está como en esa posición fetal. Kachiri kahala manesiri nare maranan. Añora el amor. Shita hara maneki siri kaharan. Pedimos a la Santísima Virgen en este momento que llegue a ese lugar donde está esta persona con esos deseos de suicidarse. En este momento, en el nombre de Jesús, que llegue esa nueva esperanza, que esos intentos de suicidio en este momento sean atados, amordazados a los pies de la Santa Cruz. Tara, kakiti, ripahale, nikiri, sharamanansiri. Que esos gestos suicidas, sanaramahane, siri, desaparezcan de ahí. Shita harama, nikiri, kahalamane, siri, saramanam. Que ese plan Shitikahara Manansiri sea destruido por la sangre preciosa del Cordero, inmolado, porque la sangre preciosa de Jesús recorre esa mente, ese corazón, esas emociones, el pasado. Chita Haraman, la depresión, Paranesiri, la Haneri. Esas personas que ha perdido, quizás que no pudo acompañar, Kita Haramanesiri, Naranansiri, Taramanansiri. Toda expresión suicida es borrada de su mente. Kalamanesiri, Karanasiri, la Haramansiri. Karamanishiri, Karamanansiri. La amenaza suicida es destruida por la sangre preciosa. Kaharamani, Kiri, Kiri, Sara, Ansiri. Rakatsiri, Laranansiri. Y ese deseo suicida se va en el nombre de Jesús. Apahare, Saranam. Nekiri, Saramanahansiri. Rane maneshiri tahanseri. Le maranahane siri kaharan. Ikiri paharan siri. Taramanen siri. Y esas ideas de muerte salen de esa mente en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Kaharan en toda idea de muerte en el nombre de Jesús. Sana para hane shiri. Rane tiri kahane siri. En este momento pedimos la presencia de esos arcángeles en esos lugares donde están San Miguel, San Gabriel, San Gabriel, San Rafael, esos ángeles guardianes, Kina Haranan, que en el nombre de Jesús, por su sangre preciosa, todo espíritu de muerte sea hartado, amordazado y enviado a los pies de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Por tu sangre preciosa, por tu sacrificio, por el amor para tus hijos, todo espíritu de muerte a los pies de Jesús. Sita harama haletiri kaharan. Rane tikisiri pahalane siri nahansiri. Kalamanesiri, que ellos puedan encontrar el valor de su vida. Kanimanesiri kahaletiri shiri taharamanesiri.
Reta halamane shirita haramane siri. Que se cumpla tu palabra, que puedan vivir vida abundante, que todo aquello que el enemigo les robó en este momento les sea restaurado. Hini Maranan Siri, sobre todo su deseo de vivir. Hane Mantili Kahara Bakara Etiri Tahans. Le Taranan, todas sus cargas a los pies de Jesús. Toda carga, Shini Kaharaman, a los pies de Jesús. Sara Pakidi Chiri Taharane Shiri. Rati Kishiri Laharane Siri Nahansiri. Que puedan descansar en ti, Señor. Kala Maneki Shiri Saranan Siri. Kana Manet Siri Kaharale Ni Terepahare Siri. Sara Manet Shiri Nahan Siri. Hara Paharet Siri Laranan Siri Kisaranan Siri. Hini Maranan Siri Tarahan Siri. Klama Rahane Siri Naranan. En este momento queremos presentar a todas las personas que conocemos que se suicidaron a los pies de la cruz de Jesús. Por el amor, apelamos a la misericordia infinita de Dios, porque esos que se quitaron la vida tenían un dolor más grande que el miedo a morir. Y en este momento, hermano, empieza a presentar a todas esas almas que tú conoces que se quitaron la vida. Rati kitiri pahala ne shiri nararan. Yo te pongo a tus Hate pies paretiri sara aquel shiri nararan. maldito. Hale pahare tiri kahane siri nararan. Hale pachiri naraman siri. Hale pahare kiri sara nahan siri. Ne maretiri hara mane siri kasiri. Kitara hala manechiri tsara manechiri. Reta hara manahani siri laranan siri. Iniri paranan siri. Hala manechiri sara paharan siri. Que tu misericordia alcance a todos esos que se quitaron la vida. Chita hara manechiri. Reti kishiri tsaranahani siri lahan siri. Parahare shiri naranan. Tiri paharane. Algunos quizás lo vivieron como accidente, pero ellos tenían esa conducta suicida. Por eso a esos también preséntalo, a todos los que han muerto en accidentes en este momento. Kita haramane kichiri tahala manesiri. Epa harakara nesiri tahara manesiri. Raka hale tiri nahansiri. Nema diki hara manesiri sara paharansiri. Nepa hara siri tahansiri. Hane siri tahare kahele pahana nisiri tahalan siri. Nene mare kishiri tara haranan siri. Hane mane siri sara paharan. Kita haranen siri. Tú has sido sirineo en este momento, hermano. Señor te ha permitido cargar un poquito. Pero esa carga no es tuya. Y en este momento la vamos a depositar a los pies de Jesús. Toda carga que tú has recibido en este momento. Ese pesadumbre en tus hombros, en tu espalda. En este momento la entregamos a los pies de Jesús. Que ha sido un servicio agradable al Señor. Pero no quiere el Señor que tú te quedes con esa carga. En este momento, mira el Santísimo. Y allí, a los pies del Santísimo, va toda carga. Toda molestia que tú puedas sentir en tu espíritu,
en tu cuerpo, a los pies de Jesús, va toda esa molestia, todo eso que has recibido a través de esta oración, va a los pies de Jesús, porque eso no es tuyo. No te tienes que quedar con eso en este momento, a los pies de Jesús. Y que la sangre preciosa de Jesús en este momento te lave, te limpie y te deje sano. Y que quedes en la paz de Jesús. Y recibe la paz de Jesús. Recibe la paz. Satiki Sarahanan. Mi paz le dejo, mi paz le doy. Nos quedamos en la paz de Jesús. Y empieza a dar gracias, hermano, porque esto Él lo ha permitido. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has permitido este momento. Porque a través de este momento tú has ayudado a muchas almas, más de las que nos imaginamos. Hani Siri, gracias, Señor. Hani Siri. Haz esa acción de gracia, hermano. Quita Haram. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Santísimo. Shita Haram. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del altar. Veneremos, inclinados, adoremos con María a Jesús, Eucaristía y a su majestad. Gracias. Sea, Señor, alabado seas, gloria y honor a ti. Siempre, Rey y Señor de nuestras Demos vidas. las manos al cielo y demos gloria al Padre, Gloria Santísima, gloria al Hijo, Señor. gloria al Espíritu Santo. Santo eres, Rey de nuestras vidas. Ahora y Alabado siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, que es paz, nos dé la paz.